Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. Hoy vamos a estar hablando metafóricamente de los reflejos, pero el título de este encuentro va a ser El reflejo en el estanque. En cada una de estas habilidades que vamos a hablar en este encuentro, el terapeuta va a utilizar una variación del reflejo de las palabras, los sentimientos, los significados y o los pensamientos del cliente. Lo que vamos a estar hablando es un conjunto de habilidades que se contribuyen al terapeuta y al cliente para que consoliden su relación. Al reflejar con precisión lo que se dice, el terapeuta demuestra con claridad que entiende lo que el cliente expresa realmente. Es obvio que la reflexión productiva tiene que ver con un principio clave y fundamental de la terapia, la escucha activa. Por otro lado, la repetición rutinaria de las palabras del cliente y el uso excesivo de esta técnica, que son los reflejos, obviamente pueden llegar a ser, y lo son si se usan en demasía, contraproducentes. Venimos constatando que muchos terapeutas principiantes, esta técnica de reflejos le va a resultar muy útil, pero también le va a resultar muy desafiante. Muchos terapeutas, como parte natural de su proceso de convertirse en un buen oyente, tienden a escuchar profundamente esa propia naturaleza. Sin embargo, algunos principiantes en esto de las terapias, en este arte de las terapias, se vuelven en ocasiones muy mecánicos y pierden provisionalmente esa capacidad de escuchar de manera atenta al cliente. Hecho todo esto y dicho todo esto, vamos a tener la intención de animar a todos los terapeutas o las personas que estén escuchando este episodio, ya que estén en sus inicios de las habilidades sociales, o sean psicólogos, o incluso ya se hallen firmemente establecidos en algún campo que conlleve la comunicación, a utilizar estas técnicas como un medio para poder escuchar mejor al cliente y transmitirle comprensión. Hay que saber que el uso excesivo de las técnicas que van a estar contenidas en este encuentro puede resultar molesto y fastidioso para los clientes. Debemos tener sumo cuidado en las diferentes formas que tenemos de responder a la narrativa del cliente. A medida que los principiantes ponen en práctica estas técnicas, tal vez descubran que desarrollan malos hábitos al emplear de manera repetida frases como así pues lo que me está diciendo es, o así que lo que me decís es tal cosa. Por supuesto, esta frase no es negativa en sí misma, pero si un cliente oye al terapeuta o a cualquier persona que se comunique con ella utilizar 15 veces en un encuentro, en una sesión de 20 minutos, pueden mermar esa confianza en el terapeuta o en la persona y tal vez incluso puede llegar a perder toda su confianza. Entonces, profundidad y claridad son dos componentes esenciales en el proceso de counseling, con independencia del enfoque, la teoría o el estilo personal. En toda buena terapia el cliente cuenta su historia, presenta sus problemas y discute los posibles remedios en un nivel más profundo. Muchas de las técnicas contenidas en este encuentro entonces pueden añadirse al proceso de counseling o ser utilizadas simplemente para mantener el diálogo con una persona a nivel superficial. Obviamente a las personas que estén escuchando esto las animamos a que apliquen estas técnicas como una forma de conectar con las personas, y si son psicólogos o futuros psicólogos, que las pongan en práctica para conectar con ese cliente o con esa persona y poder profundizar en ese proceso que comparten. Así que vamos con las técnicas. Mínimo estímulo. Esto tiene que ver con el abordaje en consonancia con una habilidad universal. ¿Cuál es su propósito? Bueno, fomentar el debate continuo por parte del cliente sin interrumpirle o cambiar el foco. ¿Qué es lo que hace el terapeuta? Bueno, el terapeuta utiliza palabras generales de ánimos, por ejemplo, ajá, o palabras y frases específicas a lo que el cliente está diciendo, por ejemplo, doloroso, feliz, inolvidable. Vamos con algunos ejemplos de un mínimo estímulo. Bueno, ajá, cosas, tareas, el final de la noche, le escucho, le entiendo, ya veo, lo siento, derecha, feliz, doloroso, por favor, continúa. De acuerdo, ¿eh? Lo capto, siga, de acuerdo, lo entiendo. Bien, bien, sí,
enfadado, desanimado, arrogante. Continúe, prosiga. Y a ver, vamos a verlo ahora en un ejemplo. Cliente: espero que ella haga el primer movimiento, pero no sé, me siento mal por la situación. Terapeuta: silencio acompañado de un asentimiento con la cabeza. O bien, terapeuta: le escucho. Terapeuta: ajá, de acuerdo. Esa fue la primera técnica. Después podemos encontrar la paráfrasis, abordaje en consonancia con una habilidad universal. ¿Cuál es el propósito de la paráfrasis? Mostrar al cliente que el terapeuta escucha, refleja o devuelve con palabras algo diferente al mensaje que expresa el cliente. El significado, el tono, el sentimiento y el contenido del mensaje del cliente se mantienen. El terapeuta actúa simplemente como respaldo para que el cliente escuche sus propios pensamientos desde una nueva perspectiva. Lo que hace el terapeuta, bueno, el terapeuta selecciona algunas de las palabras del cliente que destacan entre las cosas que ha dicho y se las repite de una manera diferente. Por ejemplo: tenés demasiado en tu plato, haces varias cosas al día, hay cosas que debes hacer cada noche, sos responsable de muchas cosas en el trabajo, tus compañeros de trabajo te tratan como si fueras menos importantes que ellos. Si te escuché bien, estás diciendo que tus compañeros de trabajo te piden que hagas muchas cosas por ellos. A veces es responsable de cosas que no son para vos, de hecho responsabilidades de otros. Trabajás para otros, no recibís ninguna recompensa por algunos de tus trabajos y en ocasiones sos tratado como un miembro poco importante de la empresa. No estás seguro de cuál es en realidad tu responsabilidad. Peter comenzó una pelea que te hizo meterte en problemas. No empezó la pelea que te puso los problemas. Te metiste en problemas por pelear. Meterse en problemas no es algo nuevo para vos. Parece que te metes en problemas con frecuencia. Mike empezó la pelea y tú te metiste en problemas, lo cual ocurre con frecuencia. Parece que no empezaste la pelea. Esos son todas paráfrasis. Ahora vamos a hablar un ejemplo. Cliente: ayer mi madre me dijo que a partir de ahora haremos las cosas de manera diferente en casa. Terapeuta: ayer te enteraste de que las cosas van a cambiar en tu familia. Terapeuta: tu familia está cambiando. Terapeuta: de repente las cosas van a ser distintas en tu casa. Cuando digo terapeuta 3 veces, son 3 ejemplos de hacer paráfrasis de esa frase, por si no se entendió o quedaron pensando. Vamos con la tercera técnica. La siguiente técnica son los reflejos de los sentimientos. Otra vez es un abordaje en consonancia con una habilidad universal. ¿Cuál es su propósito? Mostrar al cliente que el terapeuta es consciente de los sentimientos involucrados en la historia, así como de las palabras y el lenguaje del cliente. El terapeuta también utiliza esta habilidad para conectar con el cliente en un nivel de la empatía. ¿Qué es lo que hace el terapeuta? Bueno, el terapeuta subraya para el cliente lo que ha dicho. Por ejemplo, estoy enojado. Y le dice, ¿te sentís enojado? Y sin cambiar el significado se lo presenta al cliente utilizando la misma palabra o palabras que expresan un sentimiento equivalente. Por ejemplo, enojado, enfadado, cabreado, disgustado, enojado. Utiliza sinónimos. A ver, algunos ejemplos son los siguientes. Sentís que te están tirando en varias direcciones. Estás bajo mucha presión. En este momento tu vida es muy estresante. Te sentís agotado al concluir tu día. Cuando llega la noche estás muy cansado. Se siente un tanto abrumado por sus obligaciones. Debes estar cansado. Parece como si estuvieras un poco sobrecargado por el trabajo. Todos esos deberes pueden ser abrumadores. Vos estás bajo mucho estrés y presión. Sentís mucha presión para hacer demasiadas cosas en el trabajo. Te sentís menospreciado. Tenés la sensación de que las cosas se dan por sentadas. Tus compañeros de trabajo no entienden tu necesidad de que sean claros. Ahora mismo, en tu trabajo hay mucho estrés y presión. Acudir al trabajo te resulta difícil. Siento que te sentís atacado. Eso tuvo que ser bastante confuso. Sentís que someterte y meterte a problemas no es para tanto. Parece como si te sintieras agotado cuando termina tu día. Ahora vamos con un ejemplo. Cliente: es muy doloroso hablar de ello, pero sí, estaba muy enojado por tener que cambiar de trabajo. ¿Te sentís enojado por esto? De hecho, es doloroso hablar de ese momento de tu vida. Es molesto lo que sucedió. La siguiente técnica es el reflejo de significado.
Otra vez es un abordaje en consonancia con una habilidad universal. Su propósito es mostrar al cliente que el terapeuta escucha y entiende el significado más profundo de la historia. Este significado más profundo suele ser una creencia central que guía las acciones o principios del cliente. En la mayoría de los casos, reflejar el significado consiste en añadir nueva información para el cliente. ¿Qué es lo que hace el terapeuta? El terapeuta escucha la historia del cliente y luego la devuelve en una declaración directa, lo que ha escuchado como las creencias, actitudes o suposiciones centrales que el cliente expresa de manera indirecta. Por ejemplo, una de tus creencias fundamentales es que si no lo haces vos, no se va a hacer. Parece como si realmente valoraras hacer cosas por los demás. Si no hicieras todas esas cosas, nunca se harían. Sus necesidades son menos importantes que las de otras personas. Nadie se toma el tiempo para ayudarte realmente. Los demás no se preocupan mucho por tus necesidades. Una de tus creencias principales es que algunas personas necesitan ser cuidadas. Querés decir que las cosas son injustas. Las reglas de la vida son difíciles de entender. La gente no le presta suficiente atención. Otras personas se aprovechan de vos. Si te lo permitís, otras personas se aprovechan de vos. Sus compañeros de trabajo te pisotean. Las cosas están en el aire ahora mismo. Su trabajo tiene que ver con proyectos generales y te gustaría que fuera más personalizado. Ejemplo. De hecho, me enfada haberlo hecho. Podría ver que Wendy y David actuando de esa manera, pero no yo. Quiero decir que yo no debería haberme comportado de un modo tan estúpido. Sé hacer mejor las cosas. Terapeuta. Sí, lo entiendo bien. Cree que debe ser perfecto incluso cuando fallan quienes lo rodean. Cree que debería ser o cree que debería ver las cosas con más claridad que las personas que lo rodean. Después tenemos otra técnica que se llama flecha descendente. Esta es una técnica que está en abordaje y en consonancia con la terapia cognitivo-conductual. Su propósito es identificar y sacar a la luz las creencias fundamentales de la persona. ¿Qué es lo que hace el terapeuta? El terapeuta utiliza reflexiones y preguntas para pasar de una creencia superficial a una creencia básica. El terapeuta se enfoca en la creencia subyacente de cada declaración efectuada por el cliente. Por ejemplo, mientras hablaba, le he escuchado decir varias veces que siente que tanto los demás como usted lo consideran una persona fuerte. Me pregunto, ¿qué dice eso acerca de usted, ser una persona fuerte? El cliente responde, si eso es cierto, que los demás nunca le hacen daño y que siempre es capaz de cuidar de sí mismo, entonces, ¿qué significa eso para usted? Cree, en el fondo, que mostrar debilidad es un signo de que es imperfecto y de que siempre debe ser perfecto. Otro ejemplo. Estás diciendo que te sentís estúpido si suspendés otro examen. Tengo curiosidad por saber lo que significa para ti ser estúpido. El cliente responde. Entonces, si es cierto que ser estúpido significa que los demás te ven como alguien incapaz, entonces, ¿qué dice eso de vos? Bien, de acuerdo. Entonces, eso dice que te preocupa más lo que los demás piensan de lo que crees tú de ti mismo. Entonces, ¿qué dice eso de ti? Eso significa que solo eres valioso si los demás consideran que haces bien las cosas. Otro ejemplo. Así, pues, entiendo que digas que tus padres y el doctor piensan que tenés un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Tengo curiosidad por saber qué significa eso para ti en el caso de que sea verdad. El cliente responde, bien, entonces si es verdad que no es normal, ¿qué significa eso en tu caso? Bien, entonces lo que me decís es que eso quiere decir que no eres una buena persona. Otro ejemplo. Terapeuta, entiendo lo que me decís y que considerás que deberías hacer más cosas por tu hijo de 3 años. Me pregunto, ¿qué significa para vos que debes ser una mejor madre o que debes ser una mejor madre para tu hijo? Vamos con un diálogo. Cliente, tengo que cuidarlo. Terapeuta, bien. Entonces, ¿qué indica eso sobre usted? ¿Qué siempre debe estar ahí para protegerlo y cuidarlo? Cliente, las madres son juzgadas por lo bien que protegen a sus hijos. Terapeuta, muy bien. Entonces, finalmente, ¿qué pensás de cuando se dice que no debe ser vista por los demás como una madre deficiente? Cliente, si no cuido de él, las demás me van a ver como una fracasada. Terapeuta, así pues, usted no vale nada si no es una madre perfecta. Después tenemos otra gran habilidad que esta se usa muchísimo, que es el resumen. Otra vez es una habilidad universal
y su propósito es captar el sentido general de lo que se ha dicho durante un periodo prolongado. Los terapeutas pueden utilizar el resumen para iniciar la sesión, cubrir el material de las sesiones anteriores durante la sesión y al final de la misma para ayudar al cliente a ver el terreno cubierto y los temas discutidos. ¿Qué es lo que hace el terapeuta? El terapeuta efectúa una declaración que capta la esencia de lo hablado durante un periodo largo, ya sea durante la sesión o durante varias sesiones. Por ejemplo, así pues, en resumen, lo que le he escuchado hablar en esta sesión es de su fuerza y su resistencia a las exigencias de la vida, la pérdida de su abuela, el modo de gestionar el dolor y que le gustaría hacer cosas distintas en el futuro. Otro ejemplo. Al comenzar esta sesión he querido volver a examinar lo que hablamos la semana pasada. Hablamos de cómo las drogas y el alcohol han afectado a su familia y en particular a usted. Hablamos del ciclo del abuso y también tocamos, justo al final, algunas de las formas en que usted ha podido afrontar en un momento tan difícil de su vida. Otro ejemplo. Usted me ha contado muchas cosas en esta sesión. Permítame que dedique unos minutos a recapitular lo que ha dicho. Ha dicho que tiene dificultades para disfrutar del sexo y que a su novio le gustaría que se fuese a vivir con él. También ha comentado que recuerda haber sufrido abusos sexuales cuando era niña. ¿Omito algo? Otro ejemplo. Este parece ser un momento natural en la sesión para resumir lo que ha dicho hasta este momento. Ha cubierto varios aspectos de su vida, incluyendo la dificultad para mantener el empleo, problemas de peso, sentirse deprimido y no tener una dirección clara en la vida. Otro ejemplo. Antes de que se agote el tiempo de la sesión, me gustaría recapitular lo que has compartido esta semana. Es decir, que estás preocupado por tu madre y su nuevo novio, que no te importa si pasás al siguiente curso y que no estás seguro de lo que querés ser de grande. Último ejemplo. Solo para recapitular, hemos hablado de las opiniones de su carrera, de los trabajos que ha tenido en el pasado y lo que busca profesionalmente. Por otro lado, tenemos una técnica más centrada en el niño, que es el contenido del juego del niño. Esta está en consonancia con la terapia del juego. Su propósito es señalar verbalmente al niño las acciones que lleva a cabo. También se utiliza para mantener el contacto con el niño de forma no invasiva. ¿Qué es lo que hace el terapeuta? El terapeuta describe lo que el niño hace mientras está en un juego terapéutico o metafórico. Es una descripción detallada de la acción, destacando las acciones, comportamientos y en ocasiones las intenciones del niño. El terapeuta debe tener mucho cuidado de permitir que el niño nombre los objetos o muestre exactamente lo que son a través del juego. Algunos ejemplos son: estás trabajando duro en ese rompecabezas. Parece que estás haciendo un dibujo de tu familia. Te reís mucho. Has dejado de colorear y ahora limpias los rotuladores. Ahora que has encontrado la marioneta que te gusta, estás jugando con ella. Estás haciendo a alguien con esa arcilla. Has decidido ordenar los juguetes por orden de altura. Tú y tu hermana juegan en el arenero. Haces un dibujo de tu familia. Mirás los juguetes y objetos de la habitación. Golpeás la pelota. Jugás con el astronauta. Ahora tocas el tambor. Ordenás las cosas. Ves algo en la esquina. Te estás riendo. Estás disparando con el arma. Haces pan. Mirás alrededor de la habitación. Has encontrado algo que te gusta. Te tomás tu tiempo. Ahora vas más rápido. Me ves trabajar. Construís un castillo de arena. Ahora vas a la estantería a buscar otra cosa. Después tenemos otra técnica basada en niños que son, o que lleva el nombre de sentimientos del niño. Otra vez este abordaje está en consonancia con la terapia del juego y el propósito de utilizar esta técnica es hacer evidentes y destacar los sentimientos del niño mientras juega. ¿Qué es lo que hace el terapeuta? Que mientras el niño juega, el terapeuta formula declaraciones directas que capturan los sentimientos expresados por el niño. Estas declaraciones no se hacen para que el niño responda o deje de jugar, sino para ofrecer una descripción detallada del estado emocional aparente del niño. Por ejemplo, estás enojado porque el lápiz se ha roto. Parece que te sentís feliz cuando hablas de tu familia. Estás muy contento de ver ese juguete nuevo. Te sentís triste cuando dejamos de jugar en la arena. Te preocupa cómo se van a llevar entre sí todos los animales en un lugar tan pequeño. No estás contento con la forma en que el león trata a la jirafa. Parece como si estuvieras feliz de reunirte conmigo de nuevo. Parece que estás confundido por la nueva disposición de los juguetes en el estante. Después tenemos otra técnica de habilidad universal que es la famosa o el famoso énfasis. Su propósito es mantener la discusión a lo largo de un derrotero o línea de pensamiento similar. ¿Qué es lo que hace el terapeuta en este caso?
Enfatiza las últimas palabras pronunciadas por el cliente para mantener el mismo curso de pensamientos. El terapeuta le devuelve al cliente las palabras exactas que termina de decir de manera que le anima a seguir explorando en la misma línea. Por ejemplo, eso te hace enojar, estás molesto, te resulta difícil, mucha gente lo hace, no puedo imaginarlo de manera distinta, estás frustrado, sentís una fuerte conexión, te mueves en la dirección correcta. Por ejemplo, cliente, estoy muy emocionada por este fin de semana. Terapeuta, emocionada por este fin de semana. Empatía. Esta técnica o habilidad es universal. Su propósito es que el terapeuta muestre al cliente, mediante palabras o acciones, que entiende lo que experimenta el cliente. ¿Qué es lo que hace el terapeuta? El terapeuta comunica al cliente que escucha, siente y entiende los elementos centrales de su historia, reflejando que ha entendido el significado más profundo de ese mensaje del cliente. Por ejemplo, debe haber sido terrible ver morir a tu madre. Debe ser muy gratificante y fortalecedor hacer eso. La sensación de que estás sola es muy intensa. Pareciera que su historia habla de culpa, miedo y ansiedad. Tengo la sensación de que te sentís destrozada por esas acciones. Debe haber sentido horror cuando sucedió eso. Ahora mismo te sentís muy solo. Por ejemplo, cliente. Cuando lo pienso, supongo que nunca le he hablado así a mi mujer. Ya sabe, nunca me ha reafirmado de esa manera. Terapeuta. Debe haberse sentido nervioso y preocupado por hacerlo. Terapeuta. Lo sorprende la fuerza que mostró en ese momento. Otra técnica que podemos encontrar es el estímulo. Esta es una habilidad universal. Su propósito es ayudar al cliente a agregar cosas a su historia o continuar hablando de lo mismo pero con más detalle. ¿Qué es lo que hace el terapeuta? El terapeuta alienta la discusión constante, ya sea pidiendo al cliente que hable más sobre alguna cuestión o resaltando nuevamente las últimas palabras dichas por el cliente. Por ejemplo, ¿podrías hablarme más sobre esto en particular? Estoy interesado en escuchar algo más sobre esta misma línea. Por favor, continúa. Parece que hay más cosas en la historia. ¿Puedo decirme un poquito más acerca de lo ocurrido? Le escucho. Entiendo lo que decís. Por ejemplo, cliente. Es como si estuviera rodeado de la oscuridad, aunque todos los demás están a la luz de alguna manera. Debo permanecer en la oscuridad. Terapeuta. Escucho lo que me decís. Seguime hablando de esa oscuridad. O, por ejemplo, podría decir también, por favor, continúe. Reflejo del estado del ánimo. El reflejo del estado del ánimo es una habilidad universal. Su propósito es preparar el escenario para la terapia, hacer evidente el estado de ánimo general y o responder de inmediato al estado de ánimo del cliente en un momento determinado de la sesión. Normalmente se utiliza en un momento muy temprano o bien cuando empieza la sesión. Por ejemplo, en el momento de comenzar la sesión, observo que estás de buen humor. Me parece que hoy estás de mal humor. Puedo ver por su manera de moverse que las cosas están bien en este momento. Bien, esta semana íbamos a hablar de su experiencia con su familia durante el fin de semana. Pero antes de eso, abordemos la tristeza que lo evidencia. Por ejemplo ahora, cliente, se sienta, dobla los brazos y suspira profundamente antes de comenzar la sesión. Entonces el terapeuta acá podría decir, tu humor parece estar bajo hoy o siento que estás derrotado. Otra técnica, que esta es en consonancia con la terapia Gestalt, es permanecer en los sentimientos. Su propósito es permitir a los clientes profundizar en sus sentimientos para no escapar de sus emociones reales ni minimizarlas. El objetivo de esta técnica es conseguir que el cliente no evite sus reacciones emocionales. Lo que hace el terapeuta pide al cliente que permanezca o bien que vuelva a una emoción expresada recientemente en la sesión. Algunos ejemplos. ¿Puedes permanecer con ese sentimiento de enojo? Hace un momento dijiste que te sentías dolido. Seguí en ese sentimiento y hablame más sobre ese dolor que estás experimentando. Me has dicho que te alegrás de que las cosas salgan como las han hecho. Me pregunto si puedes decirme algo más sobre este sentimiento de felicidad. Para terminar este encuentro, voy a simular una charla donde se vean estas habilidades puestas. Terapeuta. Bien, la semana pasada hablamos de tu deseo de conocer gente nueva y de no sentirte tan nervioso al acercarte a otras personas.
También hablamos de que se involucren en situaciones sociales. La técnica que estamos utilizando acá es el resumen. Cliente, sí, quería decirle que fui a ver a esa mujer de la que le hablé. Terapeuta, está bien, eso es un mínimo estímulo. Cliente, sí, me sentí un poco raro al entrar y hablar con ella. Terapeuta, debe haberse sentido un poco nervioso. Esta es la empatía. Sí, lo estaba. Tenía las palmas de las manos empapadas. Tenía miedo de lo que ella pudiera decirme. Terapeuta. Así, pues, sintió cierta aprensión sobre cómo podría desarrollarse la situación. Cliente. Sí, pero salió bien. Ella fue amable y sí, salió bien. Terapeuta. Percibo un sentimiento de inseguridad, reflejo del estado de ánimo. Cliente. Es cierto. Terapeuta. Entonces, lo que me decís es que tu encuentro fue bien. Paráfrasis. Cliente, bueno, me hubiera gustado ser un poco más delicado. Ya sabe lo que quiero decir. Creo que ella notó que estaba nervioso. Terapeuta, ¿crees que los demás no deberían poder leer tus emociones, como cuando estás nerviosos? Reflejo de significado. Cliente, bueno, supongo que eso es correcto, pero ya sabe, a las mujeres no le gustan los tipos que no están seguros de sí mismos. Terapeuta, háblame más sobre lo que las mujeres quieren de un hombre. Estímulo. Esa es el estímulo. Cliente, bueno, quieren que el hombre sea fuerte y resistente, poderoso, que no muestre sus emociones ni se comporte como un niño. Terapeuta, no actuar como un niño. Énfasis. Cliente, bueno, sí, lo que quiero decir es, ¿quién quiere tener que cuidar de alguien? Terapeuta, de acuerdo. ¿Qué diría de usted si una mujer tuviese que cuidarlo? Flecha descendente es la técnica esta. Significaría que soy débil. Terapeuta. Y ser débil para un hombre significa, otra vez utiliza la flecha descendente, significa que no eres un hombre de verdad y que otras personas pueden aprovecharse de ti. Terapeuta. Entonces, ¿qué dice sobre un hombre el hecho de permitir que otros se aprovechen de él? Otra vez está utilizando la flecha descendente. Cliente, supongo que, para mí, es como permitir que se aprovechen de ti. Y también que, después de lo que la gente te use o te utilicen, se vaya y se marche.